Tengan todos muy buenos días, amados hermanos y amigos, en esta linda y hermosa mañana. Iglesia, qué día tan hermoso, qué día tan maravilloso. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Y nos vamos a gozar con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con nuestro Padre Celestial, con la palabra del Señor, pero también con cada uno de los hermanos, los que están en sus hogares, que estamos unidos en este culto para rendirle culto a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo, a través del bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Y vamos a continuar. Estamos hablando de la teología del contentamiento. Vamos a presentar este culto, nuestras vidas en las manos de nuestro Dios y vamos a pedir su bendición en esta hermosa mañana para este culto y para nuestras vidas. Señor y Padre Santo, bendito Dios y Padre bueno que estás en los cielos, en esta hermosa mañana te adoramos, Padre, te bendecimos y te glorificamos. Te damos muchas gracias por la grandeza de tu amor y de tu misericordia, Señor. Te honramos y te glorificamos, Señor del cielo y de la tierra. Gracias por la noche que pasó, Señor, el descanso, el reposo, tus cuidados. Y gracias por permitirnos ver un nuevo día, este amanecer tan hermoso. Y gracias por estar aquí en tu presencia, disfrutando de tu palabra, recibiendo tu bendición por medio de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, bendíganos, ilumínenos con su palabra. La exposición de su palabra alúmbrenos, dirija nuestros pasos en esta mañana y afírmenos en nuestra fe. Dejamos este hermoso tiempo en sus manos, la adoración, la oración, la predicación, la encomendamos en sus benditas manos, para que sea usted en nosotros, haciendo su perfecta voluntad. En Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos de todo corazón. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, seguimos con el tema que veníamos compartiendo. Hoy estamos hablando de la segunda parte de la teología del contentamiento. La teología del contentamiento. Y estábamos hablando que la palabra teología se compone de dos palabras. Se compone de logos, teo Dios, logos palabra, la palabra de Dios. Vamos a hablar qué dice la palabra de Dios del contentamiento. Del contentamiento. Y estábamos viendo que la palabra contentamiento en griego significa estar satisfecho. Y estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Bueno, de eso se trata. El primer punto que estuvimos tocando el domingo anterior fue que el contentamiento tiene un enemigo, que es Satanás, Belzebú, Luzbel, el diablo, etc. Tiene muchos nombres, pero sobre todo es el padre de la mentira, el engañador, el tentador. Y ese es el enemigo del contentamiento. Él es el enemigo del contentamiento. Es decir, Él quiere que nosotros no estemos contentos, que no estemos felices. Y Él le pone en la mente a las personas y a los hijos de Dios que lo que Dios nos da no es suficiente. No es suficiente. Que necesitamos algo más para ser felices. Algo que yo quiero y no lo tengo. Puede ser el amor de una persona, un objeto, un bien material, pero no lo tengo, entonces no puedo ser feliz. Dios no me da lo que yo necesito. Entonces lo que quiere trabajar en nuestra mente y tentarnos es que Dios nos da cosas, pero no nos da lo que necesitamos para ser feliz, para estar satisfechos, para tener contentamiento. Y ese es el engaño del que estuvimos hablando.
el domingo anterior. Hoy vamos a hablar la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con que el contentamiento es algo que se aprende y se vive. Es algo que se aprende a través de las vivencias, pero se practica. De eso vamos a tocar hoy el tema. Esa es la segunda parte del contentamiento. Pero vamos a vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses. Filipenses, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces note, mi amado hermano y amigo, que este libro de Filipenses fue fundado por el apóstol, la iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Más o menos en el año 560 antes de Cristo. Y aquí en Filipos, el apóstol Pablo fundó la primera iglesia cristiana, la primera comunidad cristiana en Europa. Fue esta, la de Filipos. Filipos era una ciudad importante que quedaba en una provincia romana de Macedonia, hoy lo que se conoce como el norte de Grecia. Pablo, en esta carta, él les agradece que tienen el cuidado de él, que tienen el cuidado, que están velando por él, porque saben que está pasando muchas necesidades en la prisión y le mandan para que supla sus necesidades, le envían ropa, le envían y él está muy agradecido. Y les escribe esta carta desde la prisión en Roma. Esta carta, esta epístola no solo para la iglesia de Filipo, sino que se extiende para todas las iglesias de Jesucristo alrededor de todo el mundo. Y lo interesante de esta carta es que aunque él, el apóstol Pablo, está preso en Roma, él mismo lo dice aquí, atribulado, que él está atribulado, dice, versículo 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él está atribulado. Él está pasando necesidad. Él está preso sin haber cometido ningún delito. Solamente por agradar a Dios el Padre, por seguir a Jesucristo, por predicar el Evangelio.
la palabra de Dios. Por eso está preso. Y no solo está preso, él ya sabe que lo van a matar, que ya está sentenciado a muerte. Va a morir como un mártir, va a morir sacrificado. Va a ser probablemente una muerte dolorosa. Mas, sin embargo, él tiene contentamiento. Él está gozoso. Y él escribe, esta epístola se conoce como la epístola del gozo, y él escribe desde la cárcel a la iglesia que está afuera, que se gocen en el Señor siempre. Paradójicamente, la situación en que se encuentra, pero está lleno del gozo del Señor, tiene contentamiento, y le escribe a la iglesia afuera que deben vivir con contentamiento. Paradójicamente. Esta epístola se conoce como la epístola del gozo, por eso mismo tiene 4 capítulos, y en cada capítulo habla mucho del gozo, y la esencia de ese gozo lo habla en el capítulo 4 diciendo que regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados. Es decir, alégrense con el Señor. Les repito, alégrense. De eso vamos a hablar hoy entonces, mis amados hermanos, del contentamiento, de alegrarnos. Y el tema de hoy es que el contentamiento se aprende y se vive. Se aprende y se vive. Mire, lo primero que nosotros necesitamos entender es lo que dice el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero me faltaba la oportunidad. Es porque está gozoso, oiga, está contento, está gozoso, porque la iglesia de Filipos tiene cuidado de él. Recuerden que él fundó esta iglesia, y esta iglesia la fundó con una visión sobrenatural. El apóstol Pablo iba a predicar a Asia, y el Espíritu Santo le dijo que no. Iba a predicar a otro lugar y dijo que no. Por la noche tuvo una visión donde un joven lo llamaba, y mírelo, para que les predicara allá, en Macedonia. Y esta iglesia la fundó así, con esa visión sobrenatural. Entonces él ama mucho esta iglesia. Pero ¿qué está viendo él? ¿Por qué se está gozando? Porque está viendo que la iglesia es una iglesia que tiene gratitud. Es una iglesia que tiene gratitud, agradecida. Es una iglesia que está madurando en la fe y está madurando en el amor de Dios, en el servicio. Hermano, y él está muy contento por eso. Porque ve que esta iglesia también está aprendiendo el contentamiento de qué, de servir y de dar. Y eso lo tiene a él muy contento. Lo tiene a él muy feliz. Ahora, mi amado hermano, pero el gozo principal del apóstol Pablo, aunque él siente el gozo de ver la gratitud de los hermanos de Macedonia, él ve el gozo de todo eso. ¿Cuál es el gozo que él tiene? Mírelo. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí que el contentamiento se aprende. El contentamiento se pone en práctica, se vive. El contentamiento se aprende a través de las situaciones y se pone en práctica y se vive. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme. ¿De quién aprendió? ¿Y qué fue lo que él aprendió? ¿De quién aprendió el contentamiento y qué fue lo que él aprendió? Entonces mire lo que dice el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, notamos aquí que el contentamiento que aprendió el apóstol Pablo, lo aprendió fue de Jesucristo. De Jesucristo.
Y ese va a ser el primer punto de hoy. Cristo es el modelo de contentamiento para el apóstol Pablo. El modelo de contentamiento para el apóstol Pablo es Jesucristo. No es ni la familia, no es ni el jefe, no es ni los hijos, no son ni los vecinos. El modelo es Cristo. Cristo es el modelo para el apóstol Pablo. Contentamiento. Él ha aprendido de él. ¿Qué aprendió de él? ¿Qué aprendió el apóstol Pablo de Jesucristo? Capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió Jesucristo? ¿Qué aprendió el apóstol Pablo de Jesucristo? ¿Qué aprendió? Que Jesucristo, siendo en forma de Dios, es decir, en poder, en majestad, en señorío, en gloria, en pureza, en divinidad, siendo en forma de Dios, se despoja, Jesús se despoja de su majestad, de su gloria, porque todo lo que había en el Padre, lo había también en Jesucristo. Todo lo que había en Jesucristo era del Padre, lo había en Dios. Hermanos, y Jesucristo se despoja. Ahora, Jesucristo se despoja de su gloria y de su majestad. Jesucristo sigue siendo Dios, pero sin gloria y sin majestad. Y se despoja de su gloria, de su majestad, para obedecer al Padre, para hacer la voluntad de Dios. Cambió su forma de Dios. ¿A qué? Mire lo que dice aquí. Por lo cual, dice acá, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó cambió su forma de Dios para ser un esclavo, para ser como uno de nosotros, para ser un hombre. Cambió la forma de Dios por la forma de hombre. Ahora, no un hombre común y corriente, no. Un hombre que vivió sin mancha y sin pecado. Sin mancha y sin pecado, pero cambió su forma. Jesús cambió su forma. Se despojó para hacer la voluntad de Dios, para agradar al Padre. Para agradar al Padre, porque lo que había en el corazón de Jesús era el deseo siempre de hacer la voluntad del Padre para agradarlo. Para agradarlo. Jesús buscaba alegrar el corazón de Dios. Cuando Jesús alegraba el corazón de Dios, ese es su contentamiento. Por eso él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Me despojé de la forma de Dios y me hice como uno de otro, pero no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Para alegrar el corazón de mi Padre. Para hacer lo que a Él le gusta y le agrada. Porque para mí eso es mi contentamiento. Ese era el contentamiento de Jesús. Alegrar
el corazón del Padre. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Y por hacer su voluntad era perseguido, asediado. Por hacer su voluntad fue traicionado, abandonado. Por hacer su voluntad fue crucificado, etc. Pero él lo hacía con contentamiento. Él lo hacía con gozo. Jesús lo disfrutaba porque estaba haciendo la voluntad del Padre, porque estaba alegrando el corazón de Dios. Ese era el contentamiento. El apóstol Pablo aprende ese contentamiento de Jesús. Ahora, Jesús, siendo en forma de Dios, se despoja para tomar forma de hombre. Qué diferente es Jesús de aquel alto querubín arrogante y prepotente. Lucifer, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, quería ser como quién, como Dios. Quería usurpar el trono de Dios. Quería sentarse en el trono como Dios. Qué diferente es Jesucristo de Lucifer, del diablo, Satanás. Qué diferente es Jesucristo de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Fueron tentados y sucumbieron a la tentación de querer ser como Dios. Pero Jesús le da un ejemplo al apóstol Pablo y a nosotros por hacer la voluntad del Padre, por alegrar el corazón de Dios, se despoja y en la condición de hombre se humilla hasta la muerte. Pero para el apóstol Pablo, ¿qué es lo que el apóstol Pablo ve ahí? El contentamiento que tenía Jesús, el gozo de Jesús por hacer la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el ejemplo que tiene el apóstol Pablo. De Cristo aprendió el contentamiento. Y note dónde está él. ¿Dónde está el apóstol Pablo? En la prisión. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio, por agradar al Padre, por seguir a Jesucristo y hacer la voluntad del Padre. Por eso está. Por eso está ya preso. Por eso está siendo atribulado. Por eso está pasando momentos difíciles. Por eso ya lo sentenciaron a muerte, a morir como mártir. Pero tiene contentamiento. Él dice, he aprendido a qué? A contentarme. ¿De quién lo aprendió? De Jesucristo. ¿Qué aprendió? Que hay que alegrar el corazón de Dios haciendo la voluntad de Dios. Que cuando uno hace la voluntad de Dios, uno vive con contentamiento gozoso. Vive dichoso, feliz. Uno se regocija en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. De eso está hablando el apóstol Pablo. Que él aprendió el contentamiento, mi amado hermano. Él aprendió el contentamiento. Qué especial es. De Jesucristo. Haciendo la voluntad del Padre. Y eso es lo que necesitamos aprender. Aprender que cuando hacemos la voluntad del Padre no importa lo que vivamos. Pero si estamos alegrando el corazón de Dios y estamos haciendo su voluntad, estamos aprendiendo a vivir contentos. Estamos aprendiendo el contentamiento. Y a veces el contentamiento se aprende sufriendo por agradar a Dios, teniendo dificultades por agradar a Dios, pasando por tribulaciones y pruebas y momentos por agradar a Dios. Pero eso produce contentamiento. Porque el deseo de un hijo de Dios debe ser el de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, porque ese fue el ejemplo de Jesús. Y cuando lo hacemos, lo que empezamos a sentir y a disfrutar es el gozo del Señor, a tener el contentamiento, no importa cuál sea nuestra situación, como dice el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tener, no tener, enfermo, sano, preso, libre, en abundancia, en escasez, con hambre, lleno, etc. He aprendido. Porque en todo momento y en todo lugar Jesucristo me enseñó que hay que hacer la voluntad del Padre y eso produce contentamiento.
Lo otro que aprendió el modelo de Cristo del contentamiento. Pero ¿qué aprendió él? ¿Qué aprendió para él contentarse? Fuera de tener el modelo a Cristo como modelo. Aprendió que el conocimiento de Cristo. Mire lo que dice capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escúcheme bien. Jesucristo se despojó de su forma. Y aquí el apóstol Pablo renunció a todos los bienes que tenía, todo lo que recibía, todo lo que para él era ganancia por ser un judío fariseo, celoso de las escrituras. Este hombre era muy letrado, el apóstol Pablo, y por eso tenía mucho bienestar, por eso tenía mucho comodidad, por eso tenía muchas influencias, tenía mucho bienestar por ser un judío, y prefirió renunciar a todo eso, todo eso, para aceptar como pecador a Jesucristo, para aceptar como pecador el conocimiento de Cristo. Y él renuncia a todo eso, lo cambia por el conocimiento de Cristo. Para él el conocimiento de Cristo le produce contentamiento. El entendimiento de la vida cristiana a él le produce mucho gozo, mucha alegría. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué entendimiento? ¿De qué conocimiento estamos hablando? Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Qué le produce mucho gozo al apóstol Pablo? El entendimiento, el gozo del conocimiento de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó dentro de los muertos. ¿Y qué le producía al apóstol Pablo gozo y alegría? Salir glorioso del sepulcro, como lo hizo Jesús. Resucitar. Para él, ese reconocimiento le producía mucha alegría, mucho gozo. Llegar el momento en que él saliera glorioso del sepulcro, resucitara como Jesús resucitó. Ese era su contentamiento. Ese conocimiento de la resurrección de los muertos, salir glorioso del sepulcro. Pero dos, mire lo que dice el versículo 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndomelo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué conocimiento, qué entendimiento tiene de Cristo? Aquí está hablando que todo lo ha cambiado por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué conocimiento tiene? Tiene el conocimiento de que la meta es el cielo. Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El cielo. ¿Cuál es el llamamiento de Dios en Cristo? El llamamiento de Dios en Cristo es el cielo, es el premio que Dios nos da en Cristo, el cielo. Y él dice, prosigo a la meta, esa es mi meta, ese es el llamado es ir al cielo, yo prosigo hacia adelante para alcanzar esa meta.
qué especial, hermanos. Alcanzar esa meta, mi amado hermano. ¿Qué meta? El cielo. Ese conocimiento de llegar al cielo lo llena a él de mucho ¿qué? De mucho gozo, de mucho contentamiento, hermanos. Y mire lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, vea, tenga mucho, tenga poco, esté enfermo, esté sano, esté libre, esté preso. Eso no es problema. Para el apóstol Pablo eso no es problema. ¿Por qué? Porque él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Por qué? Porque él dice, mi ciudadanía está ¿dónde? Versículo 20, en los cielos. Él sabe que su destino es el cielo y que allá va a vivir para siempre. Esa es su ciudadanía. Y sabe que de allá del cielo va a venir ¿quién? Cristo. De allá va a venir Cristo, ¿por quién? Por él. De allá va a venir Cristo, ¿por quién? Por usted y por mí. Y termina diciendo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, va a venir y nos va a transformar. Vamos a tener un cuerpo como ¿quién? Como el de él. Como el de él, hermanos. Eso para el apóstol Pablo es el conocimiento, el entendimiento de las Escrituras en Cristo. Y eso es lo que a él lo llena de contentamiento. No importa dónde esté o la situación en que esté. Hambre, necesidad, dificultad, conflicto. O si esté viviendo bien y no tenga dificultad. A él no importa la situación. El contentamiento de él es proseguir al blanco, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el contentamiento de él. El contentamiento de él es que él va para el cielo, donde también está esperando a Jesucristo. Eso es lo que produce alegría y gozo en el apóstol Pablo. Y él está ya preso y está contento y gozoso. ¿Por qué? Porque él prosigue a la meta, al cielo. Ese es su destino, esa es su ciudadanía. De allá viene Cristo a recogerlo y a transformarlo para ser como él. Ese es el gozo. Ese Pablo lo aprendió a través del entendimiento del Evangelio. Y tercero, lo tercero que él aprendió fue que le produce mucho contentamiento, es la presencia de Cristo. La presencia de Cristo. La paz, la presencia de Cristo, ¿cómo la experimenta él? Con aquello que Jesús dijo en Juan 14:27, que dijo, mi paz os dejo, mi paz yo os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Cuando Jesucristo resucitó y se le apareció a los discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? Les dijo, paz a vosotros. Y aquí habla de la paz de Dios, versículo 7, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la presencia de Cristo en nosotros se manifiesta a través de que nosotros experimentamos la paz de Dios. Que sobrepasa. La paz de Cristo. Ahora, ¿cuándo se experimenta esa paz? Cuando nos arrepentimos de todo corazón. De todos nuestros pecados nos arrepentimos de verdad. Queremos cambiar, no volver a pecar. Y nos acercamos a Jesús para que nos perdone y nos ayude. Entonces uno experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es la presencia de Cristo en nosotros. Por eso dice aquí el versículo 5 al final. El Señor está cerca. Entonces estas tres verdades
producen el contentamiento en Jesús. Es lo que él ha aprendido, no importa cualquiera sea su situación. El ejemplo de Cristo, su humillación, haciendo la voluntad del Padre. El conocimiento de Cristo, la resurrección, el cielo, la transformación, ser como Jesús. Y tercero, la presencia de Cristo, la paz de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que él aprendió en todo momento y en toda circunstancia. Por eso aprendió él que el contentamiento. Ahora, es interesante que la iglesia de Filipos está visitando. Unos hermanos están visitando. Con Epafrodito lo enviaron para visitar al apóstol Pablo. Pero ¿qué sabía el apóstol Pablo? Y usted mira en 2 de Corintios capítulo 8, mire. Recuerden que las iglesias de Macedonia, que quedan ahí, queda ahí donde está Filipo. Dice, capítulo 8, versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, note una cosa, que para el apóstol Pablo tiene mucho contentamiento. ¿Por qué? Porque él está viendo que las iglesias están creciendo ¿en qué? En el contentamiento. En el contentamiento. Mire esta iglesia que queda en Macedonia. Dice que estaba haciendo ¿qué? Pasando por una gran prueba. Una prueba muy grande, una tribulación. Estaba siendo atribulada. Pero aún siendo atribulada, dice, pero tenía abundancia de gozo. Aún en medio de la tribulación había algo más grande que soportaba esa tribulación. ¿Y era qué? El contentamiento. Ellos estaban también entendiendo. Cristo estaba siendo el ejemplo de la iglesia. Del contentamiento. El conocimiento de Cristo y la presencia de Cristo, la paz de Cristo, estaba llenando la vida de los hermanos de la iglesia. Y por eso en medio de las tribulaciones tenían abundancia de gozo, contentamiento. Y dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Y cómo se manifestaba ese contentamiento, ese gozo? En que siendo demasiado pobres, pues más grande era su generosidad. Porque tenían ese contentamiento. Y eso es lo que le producía al apóstol Pablo mucho ¿qué? Mucho contentamiento. Ver que la iglesia va creciendo en gratitud. Ver que la iglesia va madurando en servicio, en el amor al servicio. Ver que la iglesia va madurando en la fe. Eso le produce mucho gozo. Pero el gozo mayor se lo produce ¿quién? El Señor. Me gocé en el Señor. En el Señor. Oh, mi amado hermano. El versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Él aprendió el contentamiento. No importa la situación. Y es lo que usted y yo necesitamos aprender. No importa la situación que estemos viviendo, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad del Padre, siempre y cuando estemos agradando a nuestro Padre, siempre y cuando tengamos ese conocimiento de Cristo, ese entendimiento de las Escrituras, de que somos ciudadanos del reino, que esa es nuestra meta, que para allá vamos, ese es nuestro llamamiento, que somos ciudadanos del reino, que Cristo viene por nosotros. Ese es nuestro contentamiento. De eso se aprende. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier adversidad, lo único que nos va a llevar es ¿a qué? A gozarnos en el Señor, a seguir aprendiendo, a crecer en el gozo del Señor. El contentamiento se vive, y se vive a través de las dificultades, de las necesidades, de las adversidades. Ahí se vive el contentamiento del Señor. Siempre y cuando estemos enfocados en Cristo. ¿Cuál es el contentamiento? ¿Cuál es el secreto para tener contentamiento según el apóstol Pablo?
Versículo 13. Todo lo puedo en ¿qué? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Viendo la humillación de Cristo, teniéndolo como ejemplo, el conocimiento de Cristo y la paz de Cristo. Y la paz de Cristo. Mi amado hermano y amigo, déjeme decirle, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16 al 33, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16 al 33, mire lo que le voy a leer. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 16 al 33, dice, vamos a leer del versículo 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo, a quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Mire, aquí se nos está presentando que si hay una persona que ha sufrido, que si hay una persona que ha sido perseguido, que si hay una persona que ha tenido aflicciones y ha estado en prisiones y ha pasado por momentos muy difíciles en toda su vida como creyente, es este hombre, es el apóstol Pablo. Oh, hermano. Pero el apóstol Pablo, viviendo todo eso, dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora está preso, le espera la muerte, ser sacrificado, morir como mártir, una muerte dolorosa. Y está escribiendo en la iglesia, gócense en el Señor siempre. Otra vez gócense. Y está muy contento, muy gozoso, tiene contentamiento. Seguramente porque sabe que ya parte para esa ciudadanía. Ya parte para eso, esperando que la resurrección gloriosa de entre los muertos, salir glorioso del sepulcro y llegar a su ciudadanía en los cielos. Ya sabe, para allá va. Y eso le producía el que contentamiento. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea que mi situación. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Ahí está la clave del contentamiento. Ahí está la clave del contentamiento. Mi Dios pues que suplirá todo lo que nos falta. Todo. Aprendió a vivir humildemente, versículo 12, tener abundancia, no tener. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para tener. En todo he aprendido. Ya aprendí todo eso. Aprendí a tener contentamiento en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Dios y todo lo que Dios nos provee es lo que necesitamos. Oh, mi amado hermano. Creer que Dios y todo lo que Dios me da es suficiente. Creer que Dios y todo lo que es el fundamento del contentamiento. Teniendo a Jesucristo como modelo. Teniendo el conocimiento de Cristo como la esperanza.
y teniendo la presencia de Cristo, la paz de Cristo en nuestros corazones. Quiero terminar leyendo un versículo que se encuentra en Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5 termina diciendo, Hebreos 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Dejemos a un lado la avaricia, el amor al dinero. Vivamos contentos con lo que tenemos. Vivamos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Y dónde está la alegría? ¿Por qué debemos estar contentos? ¿Por qué debemos estar alegres y gozosos? Porque Dios nunca nos va a abandonar, va a estar con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Y nunca nos va a abandonar. Para que vivamos con contentamiento. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta linda y hermosa mañana. Te adoramos y te glorificamos, Señor, del cielo y de la tierra. De una manera muy especial. Ayúdanos, Señor, a vivir con contentamiento. A ser cristianos contentos en todo y por todo. Porque lo que tú nos has dado y lo que nos das, nadie nos lo puede quitar. Porque tú estás con nosotros. Porque Jesucristo es nuestro ejemplo de contentamiento. Porque su presencia siempre estará con nosotros. Porque tenemos una esperanza gloriosa en el cielo. ¿Cómo no vivir con contentamiento si usted suplirá todo lo que nos falta? Y todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Para tener y no tener, para estar enfermos, sanos, debemos aprender a vivir con contentamiento. Que estemos contentos con lo que tenemos. Porque Dios dijo, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Padre, muchas gracias por su palabra en esta mañana. Ayúdenos a vivir con contentamiento, pero un contentamiento fundamentado en su palabra. En su palabra. Para que ese contentamiento se sostenga y permanezca para siempre. En Cristo Jesús le damos muchas gracias, Padre, por su palabra. Le damos muchas gracias por la bendición de estar con usted en esta mañana. Muchas gracias por este día que comienza en esta semana. Guárdenos en esta semana de todo mal y de todo peligro. Ayúdenos en las diversas necesidades y dificultades que se nos presente cada día. Fortalézcanos para vivir con el contentamiento del Señor y que la paz de Dios guarde nuestros corazones en Cristo Jesús y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sigan con nosotros hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amado hermano y amigo, que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan un feliz día.